Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 13 de diciembre de 2017, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dedicaremos hoy un espacio a tratar de resolver el problema de las listas abiertas desde el punto de vista práctico, que la gente entienda eso cómo es y eso cómo funciona. Y qué efectos tiene votar de una manera y los votos que sobran aquí, dónde se ponen. Y entonces, si usted sabe o no sabe de votar, por quién está votando. Las listas, un descubrimiento que hizo Colombia para acabar con los partidos políticos. No para el de la eso fue rechazado por el Congreso en la primera ocasión, cuando solamente obtuvo 38 votos de los 5. Pero no, lo volvieron a abrir, volvieron a presentar el tema cuando creyeron tener las mayorías y no las tuvieron porque sacaron 50 y de 102. Eso pues lo ve cualquiera y lo mira cualquiera. Pero se dedicaron a hacer pruebas matemáticas y a decir que como de sus amigos, 3 presos, que esos presos elegían o determinaban la mayoría en favor de las 16 circunscripciones electorales para las FARC. ¿Y por qué están las FARC tan preocupadas y tan interesadas en que lleven a su parlamento? Esa pregunta se la hace cualquiera. Y obviamente esa pregunta tiene una respuesta, es que no son para las víctimas. Las 16 curules son para las FARC. Todo se está haciendo con vigencias futuras en el país. Lo último fue la resiembra del café. El presidente Santos encontró que el porvenir de la caficultura colombiana está muy complicado, porque el negocio del café no le está produciendo a los cafeteros suficientes utilidades con que resembrar el café. El café es, pues técnicamente hablando, un cultivo de tardío rendimiento, pero no es tan tardío. Inclusive con las siembras de café caturra y a pleno sol, el cafetal produce más, pero produce menos tiempo. Los cafetales de antaño, los borbonales, producían, y los arábigos producían café mucho tiempo. Estos últimos, los arábigos, llegaban a producir 50 y 60 años. Los borbonales producían menos, pero producían 20 o 25 años con toda tranquilidad. El café caturro produce 6 u 8 años, dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces hay que soquearlo o hay que resembrarlo. Y para cuando se resiembra se puedan volver a recoger granos de ese cafetal. Y si se soquea, hay un año entero en que el cafetal no produce. ¿De dónde sale el dinero? ¿Tienen los cafeteros acumulado un capital suficiente para resembrar, para soquear? Entonces, como la respuesta es evidente, que es un oportunista en todo, resolvió el problema de las resiembras. Dijo, no, es que vamos a hacer resiembras durante tantos años y le vamos a invertir tanta plata con vigencias futuras. Con vigencias futuras quiere decir que los próximos presidentes quedan obligados por Juan Manuel Santos a invertir en la resiembra de café. Entonces salió del problema. Las vigencias futuras. Aquí se quiere hacer todo para el futuro. Queremos tener un Congreso que no sea Congreso porque no puede modificar ni los acuerdos de paz ni puede modificar nada, porque los acuerdos de paz quedan blindados. Blindados quiere decir que el Congreso ya no es Congreso. Y los presidentes de la República se pueden abstener de ir a la Casa de Nariño porque no tienen que hacer, porque ya los presupuestos los dispusieron los presidentes anteriores. Con el nivel de endeudamiento que dejan los presidentes, se podrán quedar en su casa. Sanciones a cementeras por precios, es decir, por violar sobre el ICE libre competencia. Eso a las 3 cementeras importantes del país. ¿Cómo se va a escoger el candidato del no? Ese es un tema que está pendiente. Alejandro Ordóñez le mandó una carta al presidente Uribe diciendo pongámonos de acuerdo. No creo pues que los nuevos
los recién llegados a ese proceso de selección del candidato, que son hacer cuál va a ser. Es simple, pero este procedimiento por el cual los que llaman del no a que se impusiera el acuerdo de paz con las FARC, era una manera de hacerlo trizas. Así le duela a muchos la expresión y no estén de acuerdo con ellas, pues es hacerlo trizas, despedazarlo. Y votamos por el no quieren los colombianos. Dijo después Santos que había sido buque del Centro Democrático, Alejandro y Marta Lucía Ramírez, encontrar una fórmula para elegir entre ellos un candidato de la derecha, del centro, hay que decir ahora, es mucho más distinguido hablar del centro. Tienen que escoger uno. ¿Cómo lo van a escoger? No se sabe, no se ha adelantado hasta donde se en ese sentido, tanto que Alejandro Ordóñez tiene que mandarle carta al presidente Uribe sobre el tema, señal de que eso no se ha discutido. La oposición venezolana insiste, está buscando un candidato antimaduro. Entonces creen ellos que pueden ganar alguna elección. Ellos creen que Tibisay Lucena un día legislador. Ahora denuncian penalmente a la juez que ordenó promulgar esa ley inexistente. Hay que acusar en primer lugar a Rivera, a la juez. Desde luego que la juez está metida en el complot, por supuesto que para eso que la debieron escoger, la debieron encontrar, como encontraron la asociación de indígenas que demandara, unos indígenas del Ministerio del Interior. Todo es una trampa, pero ¿quién es el tramposo? El tramposo es Rivera. A ese, si hay que meter a la cárcel a alguien, empiecen por el ministro Rivera. La baja en la calificación de Colombia. Este sí es un tema de enormes proporciones en el que el país no ha pensado suficientemente. El ministro Cárdenas dice que no es oportuna. Hágame el favor, no es oportuna. Le pareció muy inoportuna la baja. Es que las bajas las hacen las calificadoras cuando ven negro el panorama para un deudor, para que no haya más gente que le preste plata o que le preste plata barata, para que los capitalistas tomen distancia. ¿Qué va a pasar con Colombia? Pues oportuno, lo que quiere decir que Cárdenas iba a pedir muchos préstamos y que las inversiones de portafolio le iban a seguir financiando el Tesoro Nacional. Entonces ahora todo eso costará más plata, los colombianos más empobrecidos por obra de un gobierno que los traicionó y que está así con la economía del país. Ñoño justicia, decir que volará mugre, porque si no cumple no le rebajan la pena. Lo que está buscando es rebaja de pena y va a tener que contar la verdad. Ay, Dios mío, lo que va a ser Ñoño hablando, con Otto Bula hablando, y si le da por hablar a Musa Besaile, cantar todos los que están presos en la picota, lo que vamos a oír es una sinfonía con coros de primera importancia. Chris Froome, el superciclista, fue encontrado con dopaje en la Vuelta a España. En la prueba de conocimientos que se hizo a los candidatos a la Contraloría de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien ganó la prueba, quedó de penúltimo en la prueba de conocimientos. Ganó la Contraloría, perdón. Juan Carlos Granados es el Contralor. ¿De qué quedó? Nada menos que en la prueba de conocimientos. Quedó de penúltimo entre 44. Y ese fue el elegido. ¿Creen ustedes que el Consejo que eligió Contralor actuó con seriedad? ¿Creen ustedes eso posible? ¿Que el que queda de penúltimo entre 44 sea el que gane? Bueno, así ganó Juan Carlos Granados, que ahora está acusado de cuánta cosa hay. Las prisiones norcoreanas son peores que los campos de concentración nazis. Lo dijo Tomás Birgenthal, sobreviviente del Holocausto y ex juez de la Corte Internacional de Justicia. Así serán las cárceles de Norcorea,
para que este supérstite del holocausto nazi diga que son peores las cárceles norcoreanas que lo que él vivió en los sitios de concentración con que los nazis castigaban particularmente a los judíos por el hecho de serlos. Siguen críticas por reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Ahora es Putin el que se vuelve también contra Trump. Solitario. Ayer oíamos una excelente exposición de Carlos Alberto Montaner que decía por qué razón la decisión de Trump era una decisión correcta. El Kremlin mantendrá bases militares en Siria. Ya les contábamos que el Kremlin, es decir, Putin, ordenó el regreso a Rusia de contingentes que ya no se necesitan porque ya la guerra contra ISIS terminó. Pero hoy aclara, las bases las mantenemos listas para ser utilizadas contra ISIS donde quiera que aparezca. Y Hoy en la Historia empezaremos a hablar de lo que quedó de la Gran Colombia cuando el libertador Simón Bolívar emprendió su viaje definitivo, su viaje sin regreso por el río Magdalena abajo, cargado de pesares, de dolores. Vámonos, que aquí ya no nos quieren. ¿Qué quedó detrás de esta ida dolorosa del libertador por el río Magdalena, camino del destierro y camino de la muerte? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes sintonizar nuestra señal a través de los dispositivos móviles en Wind Radio y también en Tuning Radio escribiendo La Hora de la Verdad. Audio de alta calidad para que disfruten de nuestra emisión. Nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Cincelejo nos amplifican por los 1370 de la AM. En Twitter estamos como @Hora de la Verdad y en Facebook y Facebook Live nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y como siempre, recuerden también que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 20 minutos. Muy buenos días a todos. No son buenas noticias ahora que está la Navidad aquí a la vuelta de la esquina. Y es sobre la encuesta de Jan Haas, que ayer comentábamos por encima, y que una vez más mide la temperatura del país con resultados preocupantes, les cuento. Uno cree que es imposible que empeoren las cifras y cada encuesta que llega son peores. Cae todavía más la popularidad del presidente Juan Manuel Santos. Uno se pregunta ¿a dónde cae ya, no? Tiene un 16% de favorabilidad y un 74% que no aprueba su gestión como presidente. Y es entre los jóvenes, y esto es algo que aparece en toda la encuesta, ¿no? El descontento de los jóvenes en general. Entre los jóvenes le va peor al presidente. El 82% de los jóvenes rechaza la gestión del presidente Juan Manuel Santos. A su gabinete ministerial le va todavía peor, que ya es decir, solo tiene un 11% de favorabilidad y un 75% de desaprobación. Y también es entre los jóvenes donde les va peor. Tiene un 84% de desaprobación el gabinete de ministros. La implementación de los acuerdos de paz con las FARC convence cada día menos. 72% no les gusta y el 20% los acepta. El proceso de paz con el ELN va de mal en peor. 70% de desaprobación, 21% de aprobación y también, nuevamente, es entre los jóvenes donde este proceso tiene menos credibilidad. Indicadores como la corrupción siguen siendo el gran dolor de cabeza. Solo el 13% de los colombianos cree que ese tema no es preocupante. El 82% piensa que la corrupción ha aumentado en el país. Y entre los jóvenes es el 98%, escuchen bien esta cifra, 98% de los jóvenes creen que la corrupción se tomó el país. La economía, pues obviamente no pasa en mejor momento, el 10% dice que está progresando, pero el 86% piensa que ha mejorado.
Empleo, solo el 7% cree que es bueno, el 64% cree que la situación es muy mala. En definitiva, el estado de ánimo está en los suelos. 17% cree que el país va por buen camino, 74% cree que va por mal camino. Y una vez más, entre los jóvenes, y este indicador es muy importante, ¿no? Porque si los jóvenes en un país no tienen fe hacia dónde va el país, ¿no? El 87% de los jóvenes cree que el país va por mal camino. De modo que las cosas van de mal en peor y el próximo presidente yo creo que le va a tocar trabajar muy duro, ¿no? Para enderezar este barco que va a la deriva en estos momentos, aunque el presidente Juan Manuel Santos lo niegue y culpe a los periodistas de esta situación de percepción tan mala. Conclusión, es un país entristecido, un país que se siente arruinado, un país que mira con nostalgia tiempos pasados, nada brillante en el horizonte. De eso que lo saca, Montserrat, de eso no lo saca sino un gran plan de recuperación, toda la gente triunfante que le devuelva el ánimo a los colombianos. Y eso es lo que no vemos, para ser enteramente francos. Eso es lo que nos está presentando. Seguimos enredados en cosas menores, seguimos discutiendo tonterías, seguimos navegando entre pequeñeces cuando el país lo que reclama son cosas muy grandes, Montserrat, cosas muy grandes, posiciones políticas muy serias, planes muy audaces de recuperación y de reconstrucción de una nación arruinada en todos los aspectos, y arruinada moral y políticamente, que es la primera de las ruinas. La económica sigue y sigue necesariamente. Un país con estos niveles de corrupción, con estos niveles de falta de fe, no puede ser un país que esté económicamente bien como no lo está Colombia. 7% o 10% creen que la economía está bien, es decir, ni siquiera los contratistas del Estado creen que la economía está bien. Ah, sí, es una gravedad. Pero a mí, yo insisto que a mí el indicador de los jóvenes me parece sumamente preocupante. Siempre se ve que son los jóvenes los más decepcionados con la situación y me parece que eso dice mucho, ¿no? Claro, porque ellos tienen un horizonte más largo por delante y porque tienen más ambiciones y más necesidades. Ellos tocan las puertas de la sociedad colombiana y dicen, bueno, ¿qué hay para mí? Y la respuesta es para ustedes nada. Aquí no hay nada para nadie. Tanto esfuerzo para qué, ¿no? Porque hay que ver cómo se preparan muchísimos jóvenes y no encuentran un lugar, ¿no? Eso que lo resuelve una gran operación política, una grande operación política. Entonces tendremos la gente, tendremos la voluntad, tendremos la capacidad, tendremos el liderazgo para esa gran operación política. Es lo que estamos esperando. Y lo estamos esperando con toda sinceridad, con todo patriotismo, con toda esperanza, porque aquí haya algo grande, después de tanta pequeñez, que se imponga algo grande. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 13 de diciembre del año 17. Faltan 237 días para que termine la peor pesadilla del narcogobierno institucionalizado en Colombia. Mientras el presidente de las FARC, más conocido por sus camaradas como el comandante Santiago, el mismo sujeto que compró el Nobel de Paz a cambio de entregarle el país a los peores criminales, violadores de inocentes, secuestradores de niños, asesinos de policías y militares, secuestradores, extorsionistas, profanadores de templos, hace ingentes esfuerzos por demostrarle al mundo la bondad de sus actuaciones. Estos mismos criminales, dueños de Colombia y primer cartel de la droga en el mundo, continúan haciendo de las suyas, secuestrando 3 ingenieros anoche, la noche de ayer, 12 de diciembre, en el sur del Cauca, con un ganadero y su hijo secuestrados en el sur del Cesar, otro menor, Guayú,
asesinado en La Guajira, con 17 días de un niño robado, mientras la UNIPA en Pasto pide investigar los asesinatos de 3 indígenas Aguá, un ingeniero secuestrado ayer entre Río de Oro y Ocaña. Doctor Londoño, ¿qué dicen los candidatos escogidos a dedo de esta situación? ¿A quién le temen? Si hablan de esto en sus reportajes sobre trizas y risas, haciendo mofa de quien ofrendó con sangre su lealtad al país, ¿dónde están esos candidatos? William, aquí no estamos tomando en serio las cosas, no las estamos tomando en serio, insistimos, necesitamos algo muy grande para rescatar este país. Cuando hay una nación una sociedad confundida, entristecida, melancólica, de ahí casi no una posición muy grande, un liderazgo muy definido, un plan de acción muy claro. Eso es lo que estamos echando de menos. Bueno, tal vez nos estamos anticipando, la gente estaba pensando en la inscripción de sus campañas, en la inscripción de sus listas, en salir corriendo a presentar sus firmas, tal vez estaban transitoriamente embolatados en estos menesteres que pues nosotros vemos menores. ¿Y el país qué? Bueno, el país que espere. Bueno, pero que maten la gente, que la secuestren, que la extorsionen. Pero pues sí, claro, William, mientras tanto, esto era lo que pasaba. Querían pues la gloria para ellos y que los escogieran como candidatos para poder seguir haciendo lo mismo de Juanpa. El panorama que usted describe es un panorama desolador, secuestros aquí, secuestros allá, niños perdidos. Esto es sencillamente una situación muy triste, que le repito, lo que necesita es una gran tarea. En noches oscuras siempre ha aparecido el líder providencial. Por eso decimos que este es el país del Sagrado Corazón. En momentos críticos aparece una solución. Esperamos esa solución, esperamos esos actos de grandeza, esperamos esos grandes proyectos para un país que los pantalones se los están poniendo ahora las mujeres, afortunadamente. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La Fiscalía de Nueva York señala a Nicolás Maduro como cómplice de los... La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha dado a conocer un documento que revela que Nicolás Maduro habría aprobado las acciones de narcotráfico emprendidas por sus 2 sobrinos que se encuentran encarcelados en los Estados Unidos desde el 2015. El fiscal John Kim asegura que hay pruebas suficientes de que Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores, los llamados narcosobrinos, se dedicaban al narcotráfico y tenían contacto con proveedores de cocaína y con miembros de las FARC. Todo esto con el visto bueno del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. En las nuevas revelaciones publicadas ya en los principales medios de comunicación estadounidenses, el fiscal sostiene que los vuelos de drogas salían de los aeropuertos más importantes de Venezuela con el auspicio del régimen venezolano. El fiscal de Nueva York pidió al juez que imponga a los narcosobrinos una sentencia no menor de 30 años de prisión para cada uno, y advirtió que son 2 criminales que no poseen antecedentes porque su familia en Venezuela es la que controla el poder político y judicial, pero que son delincuentes con un amplio historial. La Fiscalía sostiene que lo fundamental de los hechos es que los acusados fueron líderes de una conspiración para transportar una gran cantidad de cocaína a los Estados Unidos. Cultivaron conexiones con al menos un importante proveedor de cocaína, así como con una organización terrorista extranjera, y posteriormente buscaron usar parte de sus ganancias para financiar las campañas electorales del chavismo. Además, durante el juicio se descubrió que los narcosobrinos no solo estarían vinculados al tráfico de drogas, sino que además están ligados al crimen organizado en Venezuela por los líderes de las cárceles más peligrosas del país. En los chats encontrados en los teléfonos de los acusados hay evidencia de otro presunto crimen, pues se habrían encontrado fotos de cuerpos descuartizados.
Esta noticia cobra relevancia, sobre todo porque es la primera vez que la justicia estadounidense señala directamente a Maduro en la causa de los narcosobrinos y lo deja en evidencia como cómplice. Ya no solo el vicepresidente Tarek El Aissami sería señalado por los Estados Unidos directamente como narcotraficante, sino también el presidente de Venezuela. Esto abriría las puertas a más presión, a más sanciones internacionales en contra de Maduro. Y bueno, queda claro que lo que hay en Venezuela pues es un narcoestado y que son delincuentes de la peor calaña los que mandan en el país vecino. Es una situación muy dramática esta, porque ya se enfrentan a la justicia de los Estados Unidos. Los narcosobrinos van a ser condenados, sobre eso no hay ninguna duda. Pero a propósito de la condena de los narcosobrinos, la pregunta que se hace con toda justicia a la Fiscalía de los Estados Unidos es: ¿los narcosobrinos obraron solos? ¿Eran sobrinitos muy aventajados que hacían por cuenta de ellos inmensos despachos de cocaína a los Estados Unidos? Pues no, eso era evidente. Trabajaban con el tío político, que les abría los aeropuertos, que los respaldaba. Luego Maduro es un delincuente para la justicia de los Estados Unidos. Y esa es una situación de una gravedad excepcional. Vanessa, usted hace muy bien en escoger esa noticia, porque las cosas se pueden volver de una gravedad excepcional para la situación personal de Maduro, llamado por las Cortes a responder por los actos de sus sobrinos, es decir, por contrabando de cocaína, la que además no se produce en Venezuela. Sí, es solo la ruta que sale de Colombia. Por eso, Venezuela es la ruta, pero ¿quién la produce? ¿Y quién se la entregó a Maduro y a su gente y a los narcosobrinos? ¿Quién? Las FARC. Narcotraficantes colombianos. ¿Y quiénes son los que están en Venezuela con garantías, con armas en la mano? Las FARC. Las FARC. De manera que ellos aquí celebran acuerdos de paz y en Venezuela siguen traficando con cocaína para mandarla a todos los destinos del mundo. Esa es una noticia que no podemos desestimar porque es de las más importantes del día, no cabe duda. Nicolás Maduro, acusado por la Fiscalía de Venezuela como cómplice de los sobrinos de su esposa para mandar cocaína a los Estados Unidos. Nada menos que eso, con todo lo que eso significa. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como lo expresamos ayer en estos micrófonos en la Hora de la Verdad, la decisión de la juez 16 administrativa del circuito de Bogotá era el acto más torpe y vergonzoso que puso del anonimato a esa juez que resolvió fallar una acción de tutela a favor del gobierno y de las FARC para que a las malas se reviviera las 16 circunscripciones especiales para las FARC. Como correspondía, el presidente del Senado, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, rechazó la solicitud de la juez, que para vergüenza de la historia se atrevía a desconocer la separación de poderes y el poder constitucional del Congreso de la República para expedir actos legislativos. Expresó Efraín Cepeda que no era posible enviar el texto que crea las 16 circunscripciones especiales porque, como es obvio, ese acto legislativo no existe, pues se hundió en las plenarias y por lo mismo no se puede enviar un proyecto de acto legislativo que se archivó por falta de votos. Escuchemos lo que dijo Efraín Cepeda. Dirimirla de llegar a encontrar que la solicitud de amparo en realidad resulte procedente, lo cual en principio no es claro debido a que su prosperidad constituiría una inadmisible usurpación de las competencias del órgano legislativo, en particular respecto de su papel constituyente derivado, la cual tiene asignada por mandato constitucional expreso y porque además el asunto versa sobre un proyecto de acto legislativo que por su propio acto de carácter general, impersonal y frente al cual en los términos claros y equívocos del artículo 6, numeral 5 del decreto 2591 del 91, la acción de tutela resulta improcedente.
Así las cosas, el Congreso no enviará ningún texto de esas curules para que las FARC y para que el gobierno Santos la promulgue, y tampoco harán que reviva el proyecto que se hundió y obviamente se archivó. Pero por otra parte, la Corte Constitucional, en cabeza de los magistrados Luis Guillermo Guerrero, le respondió a la petición del presidente Santos, al que se siente dictador, y le expresó que ese tribunal no es competente para estudiar ese proyecto de acto legislativo porque no se aprobó en el Congreso de la República. Por ahora veremos cómo le sale otra de esas tantas tricliñuelas que está haciendo el gobierno para hacer revivir las 16 curules, porque está en el Tribunal de Cundinamarca desde ayer en la tarde admitida la acción de cumplimiento luego de unas correcciones que le hizo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, considerado hoy el más grande bárbaro del derecho en el país. Sí, vamos a ver pues cómo resulta todo esto. En unos minutos hablaremos con José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, a ver qué opina de esto. Una juez dándole órdenes al Congreso de la República, una juez de tutela, y entonces si la separación de los poderes y las funciones de cada uno de las ramas del poder público, en fin, ya hablaremos del tema. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Chris Froome en peligro de perder su título de la Vuelta a España. La Unión Ciclística Internacional anunció hoy en un comunicado que el ciclista británico, que ganó 4 veces el Tour de Francia, dio positivo por un medicamento contra el asma, el salbutamol, en un control antidopaje efectuado durante la Vuelta a España de este año, la cual ganó por primera vez. El ente mayor del ciclismo mundial ya abrió un procedimiento contra el ciclista número 1 del mundo y podría perder su victoria de esta importante carrera de España y además ser suspendido. Aunque la sustancia no acarrea ese tipo, deberá ahora defenderse para justificar la alta concentración de esa sustancia hallada en su orina. A través de un comunicado, Froome aseguró que debido a que sufre asma, todo lo hemos visto en la televisión cuando corre, utiliza este inhalador para controlar sus síntomas y que en la vuelta sufrió un empeoramiento que lo obligó a aumentar su medicación de salbutamol. Sin embargo, aclaró que lo hizo con la precaución de no superar el límite permitido. Froome, quien ya fue notificado por la Unión Ciclística Internacional, recientemente confirmó su participación en el Giro de Italia 2018 con el propósito de hacer el doblete Giro-Tour de Francia, que desde hace 20 años no se logra. Además, la carrera italiana es la única de las grandes que le falta en su palmarés. Días duros le esperan al rival más fuerte que tienen nuestros ciclistas colombianos mientras demuestra su inocencia, doctor Londoño. Muy bien, gravísimo, pues esto es tristísimo, que terminó siendo un personaje lamentable que se dopaba. Claro. Entonces Chris Froome aparece ahora ampliando su capacidad respiratoria con un remedio para el asma que también produce ese efecto de dar más capacidad respiratoria artificialmente. Y en fin, con el ciclismo cada vez se encuentra uno una situación más deplorable y más triste.